La aceptación de lo que no podemos cambiar, el autocontrol, la virtud de la moderación, todo eso es filosofía, pero al mismo tiempo son solo palabras cuando las comparamos con las virtudes naturales que alguna vez tuviste o que quizá tengas junto a ti ahora mismo en tu propia madre. En medio de las complejidades de la vida cotidiana, una figura ha representado las virtudes del estoicismo sin estar necesariamente familiarizada con esa filosofía: la madre. La maternidad, con sus sacrificios y su resistencia silenciosa, encarna principios fundamentales de esta antigua escuela filosófica. Es evidente que, sin importar el contexto o la menor o mayor formación académica, las madres llevan dentro virtudes estoicas como la fortaleza, la serenidad, la sabiduría y la autodisciplina a lo largo de su vida. En primer lugar, una madre enfrenta desafíos innumerables desde el momento en que concibe. Sus cambios físicos y emocionales, además de las transformaciones de sus vínculos con la sociedad, pueden ser abrumadores. A pesar de esto, ella abraza esos desafíos con fortaleza. En la filosofía estoica, la fortaleza se considera la capacidad de soportar las dificultades con valentía y dignidad, sin quejarse ni doblegarse ante la adversidad. Las madres, enfrentando la fatiga, las noches sin dormir y las preocupaciones constantes por sus hijos, ya sea en situaciones de compañía o soledad, personifican esta virtud todos los días. Por otro lado, la serenidad o tranquilidad interior es una virtud fundamental del estoicismo. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, las madres a menudo mantienen la calma. Muchas veces de verdad la llevan dentro, muchas otras necesitan mostrarla, es decir, es aparente, lo cual no deja de herirlas. Pueden enfrentar crisis de salud, desafíos económicos y otros obstáculos con una aparente serenidad que es admirable. En esos casos no hay margen para las lágrimas y el agobio, al menos no frente a quienes dependen de ella. Su capacidad para mantenerse serenas, incluso en las circunstancias más estresantes, es una lección valiosa de estoicismo para los hijos. Enseñar a través del ejemplo es otra forma poderosa de transmitir sabiduría. Las madres a menudo son las primeras maestras de sus hijos. Su ausencia en la vida de un niño marca por completo su desarrollo. Ellas transmiten valores y virtudes no solo a través de palabras, sino también a través de sus acciones y decisiones diarias. La filosofía estoica aboga por la sabiduría como la búsqueda constante del conocimiento y la mejora personal. Las madres buscan constantemente aprender y crecer para proporcionar el mejor entorno para sus hijos. La autodisciplina, es decir, la habilidad de controlar los propios deseos y emociones, es otra virtud estoica fundamental. Las madres a menudo sacrifican sus propios deseos y necesidades para cuidar a sus hijos. Muchas madres han renunciado a horas de sueño, tiempo personal y oportunidades profesionales para garantizar el bienestar de sus familias. El yo de una madre se funde en un nosotros, donde a veces aparece y a veces no aparece la pareja, pero el vínculo de la madre con los hijos es el único que no es negociable para el espíritu. La renuncia voluntaria de muchas madres es un ejemplo conmovedor de autodisciplina y una representación directa del estoicismo en acción. A nivel individual, en definitiva, es importante el desarrollo de la madre como persona y como profesional. En este caso, no hablo de lo que las madres deberían hacer, sino de lo que la experiencia nos muestra que hacen. El amor inquebrantable que una madre siente por sus hijos es la columna vertebral de su papel. Esta forma de amor, que trasciende los límites del ego y es capaz de soportar cualquier adversidad, es un ejemplo supremo de la virtud estoica de la amistad universal, o el amor hacia toda la humanidad. Toda mamá entiende a quienes son como ella. Toda mamá ve en un niño solo a su propio hijo solo. Toda mamá es incapaz de descansar en verdadera paz cuando no sabe dónde ni cómo están sus hijos. Las madres aman incondicionalmente. Ese amor inquebrantable y su capacidad para enfrentar las dificultades con dignidad son lecciones profundas de estoicismo que todos podemos aprender. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, voces filosóficas importantes, fundamentales,
pero no dejan de ser abstracciones, palabras que buscan el camino al corazón a través de la cabeza. Todos aquellos que transmiten un mensaje estoico a través de palabras olvidan que existen seres que saben de estoicismo sin necesidad de conocer a Séneca. Míralas, contémplalas, escúchalas, y no habrá duda, aprenderás lo que nunca has aprendido sobre ser estoico. Tal vez ella se ha ido de tu lado, tal vez ahora mismo la estás mirando, pero la verdadera lección de estoicismo, de una u otra forma, ha estado contigo y se llama tu madre.